Bienvenidos a Canelita en Rama, un espacio para conversar de todo tipo de temas, culturales, políticos, científicos, espirituales, religiosos, etc. Nuestra idea es escuchar y sacar lo bonito de los seres humanos de nuestra generación, en relatos que pasan desde lo bello hasta lo no tan bello. Canelita en Rama es un lugar para escucharnos, simplemente para escucharnos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Canelita en Rama, y creo que hoy el día es hermoso ya que estamos en un lugar maravilloso. Hoy nos acompaña Francisco, nos acompaña Orlando y estamos y les vamos a mostrar algo muy bonito que se llama Museo Hilos de Historia, Máquinas de Coser Industriales del siglo XX. Vamos a mostrar un poquito cómo fue la historia de Francisco, cómo creó este hermoso museo. Viene desde su mamá. Orlando es un historiador que nos va a contar un poquito cómo es el manejo de las máquinas, qué año vinieron, cómo es el cuento y la historia de cada máquina. Y esto va a ser hermoso. Vamos a hacer unos recorridos, vamos a hacer algo distinto con Canelita en Rama. Vamos a mostrar el lugar y listo, comencemos. ¿Cómo está, don Francisco? Bien, hombre, bienvenidos. Muchas gracias. Que gracias. Estar por aquí con nosotros y espero que sea de su agrado. No, la invitación fue maravillosa. Esta invitación se la queremos agradecer también a Gloria Yarse, que fue las que nos brindó como el espacio y nos convocó a una oportunidad para conocernos, ¿cierto? Sí. Francisco, y ya le damos paso a Orlando. Nos gustaría conocer cuál es su historia. Pues hombre, la historia con las profesiones es muy sencilla. Sí. Empezando que la primera operaria que yo conocí hace, póngale 50 y punta de años, unos 53 años más o menos, sí. Fue mi madre en una finca por allá en Don Matías. Yo veía, nosotros éramos 9 personas y ella cosía pues para ayudar para la casa. Okay. Le cogí bronca a las máquinas porque como ella se mataba tanto de las máquinas, le cogí el fastidio a las máquinas de coser. No me gustaba ni poquito. Listo. Y esa fue parte del inicio de la costura. Entonces, bueno, ya estuvimos un tiempo, luego vine para acá, para Medellín a estudiar, terminé bachillerato allá en Don Matías y en el 76 vine para acá, para Medellín. O sea que usted es de Don Matías. Yo soy de Santa Rosa de Osos, me crié en Don Matías y en Río Grande, que es una vereda de Don Matías. Sí. Ahí hice mi primaria en Río Grande y bachillerato en Don Matías. Ok. ¿Y llegaste a Itagüí? Llegué a Itagüí donde mi abuela. ¿Y cómo fue ese proceso bonito de crear el Museo Hilos de Historia? Bueno, ahí vamos con esa idea. Cuando yo vine a trabajar en una fábrica de confecciones, primero trabajé como vigilante, luego dije, no, esto no es lo mío, entonces fui a estudiar la tecnología, porque, a ver, que yo era bachiller y dije, no, pues, ¿qué me merezco? Cuando fui al SENA, ¿qué hago? Resulta que llegué al SENA y ya se habían acabado las inscripciones para la tecnología de la confección, o sea, lo que es el patronaje, todo ese cuento. Y pregunté qué había abierto y me dijeron, no, pues hay mecánica. Y yo, mecánica, lo que no me gusta. Pero hagámoslo, yo no me quedo aquí. Y como tenía la bondad de que nosotros nos eximían de las materias primarias, o sea, únicamente veíamos lo que es la mecánica de banco, la mecánica como tal, pues para aprender las máquinas. Y eran 3 años, lectivo y presencial. Sí. Y dije yo, no, pues vamos a aprovechar esta una oportunidad. Tengo el patrocinio, tengo la empresa, me pagan el mínimo, vamos a estudiar, vamos para allá. Okay. Y así fue que empecé a trabajar como mecánico. Y en esa época ya empezaron las máquinas a perderse. En esa época empezó a perderse ya pues las máquinas viejas. Sí. O sea, ya empezó la tecnología en el 70, en el 80, llegó un poquito la tecnología. ¿Todo era más artesanal antes? Sí, las máquinas eran más ¿la industrialización o qué? Sí, ya llegó más la tecnología porque empezando, por ejemplo, la velocidad de las máquinas, una velocidad de 3000 revoluciones a 5000 en muchas partes. Claro. Lo otro, los colores de las máquinas, porque un color oscuro para ellas era más maluco. Sí. Ya llegó más cremitas, blancas a lo último. En fin. O sea que era más fuerte ver una máquina oscura. Si ustedes miran todas las máquinas que tengo aquí, no hay ninguna blanca. Si tenemos, la mayoría son verdes, grises, negras, las Singer. Entonces, si usted mira
Obviamente eso era lo mismo como hacían, claro que no existía tanta tecnología. Entonces, como mecánico empecé a trabajar ahí. Cuando ya con el tiempo le dije al dueño de la empresa, don Raúl, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a montar un museo aquí en la empresa. Sí. Entonces dijo, no, dijeron, no, hablaste con el ingeniero, pues a ver qué hacemos, pero no le dieron mucho como ganas y no había espacio. Y yo, no hay espacio. Bueno, listo, entonces me quedé callado, ya insistí, vi que no, y seguimos destruyendo máquinas porque había un plan Vallejo que había que destruir máquinas, no devolverlas. Ok. Entonces, y a venderlas y a dañarlas, a chatarrizarlas. Y yo veía, como aprendí en esas máquinas, muchas de esas, y yo, es que estas máquinas, este poderío, esta belleza interna, todo lo que te mostré de pronto que vas a ver. Y dije, no, voy a coger a organizarlas, voy a hacer algún día un museo. Eso hace más o menos de 25 a 30 años. Hace bastante. Sí, visualicé un museo, porque se hablaba de museos, pero no había. Y empecé a guardar máquinas. Entonces, como yo tenía mi empresa, yo monté mi empresa de confecciones con mi señora, ya pues me casé y montamos cuando me casé, soltero montamos la empresa. Y Sí. mi señora Luz Amanda Ruiz, montamos la empresa de confecciones. Tiramos una casa, vivimos en la casa y montamos la empresa. O sea, Ok. todo para ahorrar costos. Y cuando ya la empresa, pues ya con el tiempo a fines del 80, 90, empecé a comprarlas, no pasa de vez en cuando, empecé a comprar Sí, las máquinas. estamos en Colombia, aquí Sí. pasa esto. Aquí pasa, y pasan muy de vez en cuando, pero pasan, Sí, más cuando hay problemas. ok. Bueno, entonces cogimos y empecé a comprar estas máquinas y a guardarlas en mi empresa. Sí. Mi casa es de 3 pisos, eran pequeños pisos, pero las escalas. En las escalas empecé a almacenar cabezotes. Yo como mecánico cogía las máquinas y las descuartizaba, o sea, separaba herrajes, pedales, la máquina como tal, todo lo separaba y lo iba guardando fácil, porque ese entero no lo guarda nadie. Y empecé a guardar. Okay. En las escalas, debajo de la cama, en toda parte, a raíz de pues ya cuando empecé a sacar las máquinas y a exhibirlas, a pegarlas a regarlas en estivas, en estanterías, vi que había algo bueno, porque empecé a contarlas y vi que había más de 100 máquinas. Okay. Yo no tenía, pues, como el manejo total de eso, y todas bien bonitas, organizadas, máquinas que yo trabajé, todo, y yo no. Entonces ya dije, vamos a ver qué hacemos. Busqué una oportunidad en Don Matías con la alcaldesa de llevarlas para allá, güey. Y ahí fue donde empecé a sacar las máquinas. El chicharrón para pensar cómo exhibía esas máquinas allá fue impresionante. Qué trasnochada. No, cómo las llevaba. Para llevarlas. Que eran bastantes. Y la plata que nos daban no era suficiente. Bueno, sí. Pero para mí era un logro inmenso. Claro. Sacar unas máquinas de aquí y un museo, pues una colección. Sí. Hola, nos tocó cambiar de lugar porque se calentó el celular. Don Francisco, usted nos estaba contando un poquito de la historia del museo. Sí, señor. Estábamos en que usted llevaba las máquinas a Don Matías porque ibas a presentarlas allá. ¿Cómo fue eso? Bueno, en el 2013 más o menos, pues como le conté ahora, hubo una oportunidad con la alcaldesa de Don Matías para llevar las máquinas allá, en el marco de las ferias de Don Matías, en julio. Bueno, me contacté con ellos y empecé a organizar. Vinieron varias veces a la empresa, chequearon, miraron, bueno, y vieron que si era viable llevarlas. Y empecé a organizarlas. Para llevarlas. Yo los tenía guardados en cajas, máquinas regadas por toda parte, muchas armadas. Y yo sin saber cómo hacer, porque yo, listo, tráigalas. Más de 100 máquinas. Y yo, la locura. Entonces empecé a ver cómo las llevaba. Sí. Porque me tocó solo. Okay. Entonces ya en ese proceso, pues, al menos los herrajes, como ves aquí atrás, hice la logística más o menos para llevarlas. Pero ya llegó un momento en que yo decía, bueno, ahora ya tengo el hemorraje, tengo todo armado, voy a ver qué hago para poder exhibirlas allá, o sea, qué argumentos que voy a exponer. Entonces llamé a Secretaría de Itagüí a preguntar quién me da información de las máquinas de las fábricas, perdón, de Itagüí. Me pasaron a Orlando Luján y entonces él me dijo, no, yo no quiero por teléfono, yo quiero ir allá directamente, primera mano, y conocer las máquinas y a ver qué es lo que está ofreciendo, qué es lo que tenés.
Y bajó y empezamos a hablar de eso. Y bueno, ahí ya de para acá, hombre, le gustaron las maquinitas y aquí está con nosotros en este ¿Hace momento. cuántos años ya? Llevamos que 6 años con eso más o menos. 6 años. 6 años. Le vamos a dar paso ya a la historia, porque Orlando es historiador y nos va a contar un poquito de la historia industrial de Antioquia y ya como para darle pie a lo que es el museo como tal. ¿Cómo fue? Quisiera conocer también quién es Orlando y cómo fue la historia de esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, qué rico, y es una oportunidad entonces para que quienes nos están viendo pues puedan acceder a la información de espacios que son patrimoniales. Esto es patrimonio industrial de una tecnología que contribuyó a desarrollar el país y el departamento de Antioquia en asuntos relacionados con el mundo de la confección. Okay. Entonces estamos ahí ubicados. Mi nombre es Orlando Luján y soy historiador de la Universidad de Antioquia. Y encarretado con el tema, eso es lo que a mí, pues, con experiencias directas, con el trabajo, pues, con la comunidad y en este caso con este tipo de máquinas que se constituyen en fuentes, eso es lo que nosotros aprendemos, ¿cierto? Y aprendemos porque justamente en museos como esto ustedes van a encontrar 3 asuntos que son principales. El primero es el que tiene que ver, que da cuenta del proceso industrial en Antioquia, en Colombia en general e incluso en el mundo, pero cuando lo reducimos es porque estamos ubicados, el museo está ubicado en el municipio de Envigado, barrio El Salado, y eso significa que en este territorio, que es el Aburrá Sur y Envigado hace parte, así como Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas, hacen parte del proceso de industrialización, ¿sí? Entonces, el encarrete por el tema de la historia y en particular por el proceso industrial tiene que ver justamente por el desarrollo que uno ha venido teniendo. Entonces yo les quiero mostrar e invitar también a que en este libro que se llama Entre campesinos, obreros y emprendedores van a encontrar como 5 historiadores de la Aburrá Sur. Le hicimos la historia económica industrial de estos 5 municipios. Entonces ahí nos dimos cuenta, o me di cuenta también, de la importancia del tema, de lo que eso le puede aportar. Y eso, como nos decía ahora Pacho, cuando nos conocimos, yo le dije a él, estas máquinas es una biblioteca, ¿sí? Cada máquina desde 1920 al 2000 es un libro abierto, entonces vamos a leerlo. Y como uno está, digamos, orientado para hacer ese tipo de cosas, entonces de esa relación de Pacho y yo salió este librito que se llama Hilos de Historia, Tecnología de la Confección y Tejido Social en Itagüí. Entonces, ¿qué es lo que da cuenta de esto? De que Antioquia tuvo un proceso muy exitoso alrededor del tema de la industrialización y todo lo relacionado con el mundo de la tela, con el mundo de la confección, ¿sí? Para dar cuenta de ese proceso de industrialización muy exitoso que arrancó desde finales del siglo XIX y que duró de manera exitosa hasta el año de 1991, cuando empieza toda esa reforma de apertura económica, porque desde 1886 hasta 1991, con la Constitución, con ambas constituciones, entre 1886 y 1991 era un Estado proteccionista, o sea, que favorecía el desarrollo de los empresarios. ¿Sí? Entonces eso potenció mucho. Entonces cuando ustedes vengan al museo, inmediatamente se van a conectar con 2 cosas. Uno, con la industrialización del mundo tanto textil como confección. 2, se van a dar cuenta de que estas máquinas inmediatamente evocan con el asunto de las abuelas, con ese pedalear, con ese que hacían las máquinas. Entonces eso ahí mismo llena de emoción saber que ahí mismo nos conectamos, evocamos cosas. Entonces ahí estamos hablando de cómo que es el segundo tema que ustedes van a encontrar aquí. El primero es el proceso industrial en Antioquia. El segundo es el tema de la innovación tecnológica, y en eso Pacho, como nos ha contado, ha hecho un papel fundamental. Él no solo ha guardado, sino que también ha preservado la memoria de la tecnología y de cómo eso se ha venido innovando, ¿sí? Y lo tercero tiene que ver, que nosotros como historiadores nos parece muy rico eso, y es cómo eso ha contribuido a tejer sociedad, cómo alrededor de la confección, alrededor de la colección, de guardar estas máquinas,
¿sí? Para Pacho le ha permitido, para Francisco Patiño, cariñosamente Pacho, ¿sí? Le ha permitido también armar su proyecto de vida, su familia, la educación, su calidad de vida también, y yo creo que es uno de los asuntos más bonitos de esta propuesta. Entonces, con el trabajo de Pacho, para terminar, y el trabajo de nosotros los historiadores, lo que queremos es invitarlos a que conozcan las 4 salas que componen el museo, ¿cierto? Que son la sala en saco, sala pantalón, sala blue jean y sala familiar. Okay. Bueno, nosotros también les vamos a dar como un recorrido virtual, lo vamos a mostrar acá en el video para que lo observen y para que se antojen, ¿cierto? Ya entendemos más o menos por qué está el museo. Y también es un agradecimiento a Francisco, y aquí es donde quiero escucharlo. ¿Qué representa este museo para usted? Bueno, para mí todo, pues ya con el pasar de los años, pues obviamente uno ya se va encariñando más. Claro. Porque al principio lo tenía como un hobby. Sí. Yo guardé máquinas como un hobby, como cualquiera puede tener una colección de llaveros o qué sé yo. Sí. Entonces, sí, para mí fue un apasionamiento que tuve con esas máquinas. Usted sabe prácticamente todo el funcionamiento de cada máquina de acá. Explíquenos un poquito de eso. Bueno, sí, inicialmente uno empieza a armar una prenda. Okay. Entonces, cuando uno empieza a armar una prenda, lo primero que viene es las máquinas de cortar. Sí. O sea, ya uno sabe qué tipo de máquina se usa para cortar la tela, para las máquinas, las mesas de corte. Tengo máquinas de esas también. Tengo 2 máquinas de esas y 2 cortadoras de extremo. Es parte del proceso. Luego vienen ya máquinas planas, que son las que unen pues todo, las prendas, las normalitas que usan las abuelas, y el común denominador son las máquinas planas. Mi mamá está ahí. Exacto, en las máquinas sencillas, familiares. Sí. Luego tenemos fileteadoras. Luego tenemos ya en el proceso, por decir algo, voy a trabajar con el saco, pues que era el que más anteriormente se usaba. Okay. ¿Qué máquinas tenía? Entonces teníamos coser y cortar, sí. Planas, coser y cortar, fileteadoras, teníamos montamangas, teníamos bastiadoras, que se usaban mucho las bastiadoras porque en el ensamblaje de esa época existía mucho, las prendas las hacían bastiadas primero, luego las pasaban a maquinaria. Eso, los sastres, pues eso ya remontan en el 60, el 70. Y me gusta mucho porque cada sala representa algo de eso. Es correcto. Y cuéntanos un poco qué representa cada sala. Por ejemplo, en este momento estamos en la sala 2. ¿Qué es esta sala? En este momento tenemos la sala 2 y representa el saco. Mire que aquí tenemos un saco de madera que tiene muchas máquinas de esa época, porque yo hablaba con Orlando y con la gente, le explicaba que anteriormente en Medellín la gente usaba mucho el saco, la ruana, porque el clima era mucho más suave, más templado. Entonces se usaba mucho ese tipo sobre todo la chaqueta, el chaleco. Entonces el saco era muy representativo en esa época. Entonces las máquinas que tenemos para saco, pues montamangas, tenemos hojaladoras sencillas, hojaladora de lágrima, bastiadoras, zigzag, botonadoras, hojaladora sencilla, punta invisible, que es muy especial. Entonces, todas esas máquinas en saco son muy representativas. Claro, luego eso es pura sastrería. Pura sastrería, pues era mucho el montaje manual. Luego, pues ya tenemos el pantalón, que también lleva máquinas fileteadoras, presilladoras, planas, botonadoras, en fin, en el proceso del pantalón, que va de es la sala que está acá atrás, ¿sí? El pantalón lo tenemos al frente. Es la del frente. Sí, aquí tenemos brujinería y al lado tenemos... por eso preguntaba, porque mira que es distinto, pantalón y blue jean. Sí, porque el blue jean tiene otro tipo de máquinas más especiales, más pesadas. Entonces el pantalón pues lleva tela más sencilla. Hablando de pantalón, el proceso de pantalón son más de 80 operaciones para montar un pantalón, y sacos más de 140 operaciones. Es que el proceso de un saco es impresionante, porque es que empezando que el saco no es arme y le ponga el hombre y listo, ¿no? Tiene el cuerpo, las puntas invisibles. Fuera de eso, cada paso del proceso en el saco, montan, por decir algo, montan la manga y tiene que ir a prensas 2 veces, por decir, para que quede asentadito, para que quede bien bonito. Don Francisco, ¿y cómo es el proceso de realizar, digamos, ahí es donde viene el tejido social, de juntar las personas para realizar esto? Tengo entendido que este proceso, este museo comenzó en Itagüí
en algo que se llamó el Museo de la Moda también. Ustedes trabajaban La allá. vía de la moda. La vía de la moda. La vía de la moda. La vía de la moda, sí. Exacto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso de tejido? Porque aquí hay mujeres hermosas que también tienen su historia, que me imagino que trabajaron con ustedes, que hicieron parte de este proceso. ¿Cómo es eso? El tejido social yo diría que es sencillo y complicado. ¿Por qué? Porque detrás de cada máquina hay una señora. Ok. Anteriormente eran las personas. Detrás de esa señora había un hogar. Claro. Detrás de ese hogar habían estudiantes que pagaban colegios, universidades. Entonces, todo ese tejido social de esa familia hace un conglomerado de toda la sociedad. Claro. Entonces, cada unidad, cada persona se juntaba con las vecinas, con las amigas y se contaban en tal fábrica, pagan bien. Entonces se iban para allá y a trabajar con Sí, eso Sí. en esa época era una competencia tremenda. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la fábrica donde yo trabajé en el CID, yo trabajé 32 años en esa empresa. Ok. Y me parecía tan fantástico ver llegar buses de todo Medellín, casi que de Oriente también muy poquito, pero de Medellín sí llegó de la Castilla, de Laureles, de la América de Bello, de Itagüí, 20 o 30 buses con operarias a las 5 de la mañana para trabajar de 5 a 1 y en la tarde recogían esas operarias y llevaban las otras operarias para trabajar de 1 de la tarde a 10 de la noche. Ok. Entonces, usted se imagina esa tejida de sociedad claro. que hacía en Inversiones del CID. Empezando que era una fábrica muy pionera en confección, hacíamos mucho tipo de prenda, porque ya llegaba una época que había el Bobby Brooks, que era un pantalón que era un prepan, un planchado permanente que existía en esa época, que era exclusivo de esa gente, pues eso fue una locura. Luego entró Bobby Brooks, como le dije yo, y ya sacaban blusas, ropa de bullinería para todo el país y para exportar. Adicional hacían los sacos, 3.000 sacos y 2.000 pantalones diarios, eso era mucha cantidad. Muchos. Entonces, mire y exportaban también. Claro, lo que eran los sacos, toda la exportación. Aquí existía una línea de una venta de sacos y de pantalones que era un almacén que tenía el CID, pero era muy poquito, pues era competencia de Berfil. Entonces, eso es, y aquí viene esta pregunta ahorita nos estaba contando Orlando de que cuando empezamos como a abrirnos al mundo, cambiaron muchas cosas acá. ¿Cómo fue ese cambio que ustedes tuvieron, digamos, en tanto lo textil? Porque de igual forma la venida de textil de otros países prácticamente rebajó todo lo que nosotros hacíamos. ¿Cómo fue eso? Bueno, en esa época, cuando yo trabajaba, pues usted imagina la competencia. Ya empezó a entrar la competencia, la plata pues ya se veía por todas partes y entonces empezaron a traer más maquinaria nueva, allá hacer estas máquinas obsoletas. Eso es. Entonces con esa adquisición de máquinas nuevas aumentaba la productividad. Más grande, ¿cierto? La empresa tenía que ser más grande, ya había más tecnología en cuanto a equipo en todo, o sea, empezando de las máquinas de corte, planas, fileteadoras, todo era automático, ya todo era digital. Empezando por ejemplo por las máquinas de corte. En una mesa de corte se usaban las máquinas de 8 pulgadas, 10 pulgadas manuales. Claro. Que eso era cortado así. Llegaron esas máquinas de una tecnología impresionante donde la cuchilla era una cuchilla de 10 pulgadas. Sí. Y trabajaba 360 grados, o sea, la cuchilla era versátil y volteaba como usted quisiera. Ya no había que pisar la prenda, primero se hacía el tendido de 20 piezas, se ponían las cosas de las, ¿cómo llaman la pretina. No, se ponía pues todo el diseño, los diseños que se iban a cortar, la pretina, los rentes, los traseros, todo. Sí. Luego se pisaba con ganchos o con alfileres. Luego se ponía con prensas para poder cortar el operario. ¿Y cuántas mujeres y cuántos hombres cabían en ese proceso? Entonces llegó la tecnología que hizo, montaron máquinas con succionadores, con aire, chupaban la prenda, la maquinita que trabaja a 360 grados ya es digital, o sea que ya la prenda no había que poner encima un pedazo de papel viendo la forma de la prenda, sino que en un cuadrito así decía dónde iba la máquina cortando y qué estaba cortando, si un delantero, un delantero, un trasero, una pretina, un bolsillo, en fin. Y se sacaba por toneladas. Entonces ahí venía la competencia. Claro. ¿Qué otra cosa hacía la competencia? Los chinos, con su producción. Todavía. Lo otro, el dólar. Lo otro, la parte trasera de Estados Unidos, que es Centroamérica, donde se confeccionaba bien barato. O sea, esto se volvió una guerra impresionante que ahora se ve.
A mí me gustaría aportar con respecto a eso dos cosas. No es que con la apertura económica, ¿cierto? Eso le dio entrada, como lo estaba señalando también Pacho. Y lo otro es que el ingreso de un fenómeno que le ha hecho mucho daño al país, como fue el narcotráfico, eso también fracturó muy significativamente el desarrollo industrial en Antioquia, pues en general en Colombia. Lo que pervivió por mucho tiempo es la tecnología y el país de procedencia. Por ejemplo, ustedes van a apreciar acá que hay máquinas tanto italianas, japonesas, alemanas, inglesas, estadounidenses, y cada una tiene digamos, un sello particular, una forma, una arquitectura, un color y una destinación, pues un uso específico. Y eso lo que hizo fue favorecer mucho, digamos, también el desarrollo, pues mantener el desarrollo tecnológico de este tipo de tecnología. Entonces ya Pacho hablaba de cómo ya eso es mucho más digital, ya los procedimientos son más cortos y eso no es tan mecánico, sino que es más eléctrico e incluso digital. Okay. Siento yo que este espacio también es una venia a la historia, ¿cierto? Porque, digamos, estamos rodeados de todo lo que nosotros y nuestros antepasados han vivido. Han construido también, porque ellos construyeron historia. Estas mujeres hermosas fueron mínimo madres cabezas de familia. Ajá. Y también construyeron un tejido, y es la importancia de este lugar. Entonces hablemos ya de qué es el museo y los de historia, dónde está ubicado, qué representa, ya como para acertar a las personas, a veces me volví a caer, ya para acertar a las personas, para que ellas se puedan ubicar, qué realizan ustedes. Ahorita nos estaban contando que también tienen algo de enseñanza, me gustaría escuchar un poquito eso. Bueno, este museo lo tenemos, yo era itinerante. Sí. Y anteriormente nosotros tuvimos museo en varias partes, en Medellín, Caldas, Itagüí, en centros comerciales, en el Museo del Castillo también estuvo una temporada, allá lo fue la pandemia. Ok. Entonces estuvo guardado con muchos meses allá. Está en una UCI. Estuve en una UCI prácticamente, luego lo tuve en mi bodega guardado 8 meses, pero no pudimos hacer nada. A raíz de eso, pues yo ya visualicé el museo en esta casa porque, primero que todo, donde está en Itagüí, pues un 3 pisos, una bodega y no había espacio. Sí. Entonces vi la oportunidad de venir para acá, para esta casa, y la organizamos. Hablé con el alcalde a ver qué posibilidades había, me dijo, ¿tienes de tenerlo? Y dije que sí, sin tener todavía claro, y me vine para acá. Y aquí ¿el lugar específicamente dónde queda? Este lugar, estamos ubicados en Barrio Nuevo, en El Salado. Okay. Es diagonal a la iglesia Santiago Apóstol. Carrera 24 de número 40 Sur 40, que es la dirección del museo. Aquí pues tenemos exhibidas de las 150 máquinas, tenemos 60 máquinas representando las 4 salas más o menos que son afines a ese tipo de prendas. Sí. Obviamente las otras 100 máquinas pues son muy parecidas y cada una tiene su labor. Lástima que no tengamos cómo exhibirlas. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos un horario establecido pues ya de 11 a 3 de la tarde. Sí. Vamos a ponerlo 3 días por semana. Okay. Si alguien necesita alguna visita, alguna cosa, usted algo, pues obviamente da los teléfonos ahí inscritos y podemos... toda la información lo voy a poner en la descripción de los videos y en todas las plataformas que sí, porque es muy bueno que quede algo claro, sobre todo si alguien necesita, que tienen una visita, tienen un grupito, cualquier parte que quieran venir, cualquier día diferente en la semana, me llaman. Okay. Y con mucho gusto vengo y los atiendo, porque para eso está el museo. Porque todo el día, pues obviamente no va a haber un flujo y la gente no todos estamos aquí en el museo. Entonces, con mucho gusto los atendemos. ¿Qué ofrecemos aquí? Guías. Yo tengo pues, somos varios en que podemos darles las guías turísticas, o sea, sí, guías con el museo como tal, o sea, podemos ir informando cómo las máquinas, qué hacen, qué tipo de prendas, todo se puede informar. Tenemos el proyecto de montar un aprendizaje de manejo de máquinas, okay, o sea, que sería muy importante, porque adicional al museo tengo atrás un taller de 10 maquinitas de enseñanza más modernas que las que tengo acá. Y tenemos proyectado también un café
montar un café aquí dentro del museo, en la parte de Eso sería atrás, hermoso. montar un café como para que ya haya más grupos de gente, para uno venir aquí a departir. Si usted se dio cuenta cuando llegó, pues el lugar es semi-rural, Sí, tiene, pues, semi-rural. tiene su encanto. La casa es de tapias, tiene más de La 100 casa tiene años. una energía hermosa, ¿no? Sí, es una casa de tapias. Entonces es muy agradable. O sea que bienvenidos, y está mi teléfono cuando me quieran llamar. Si gustan, les voy a proponer algo. Yo ya voy a estar detrás de la cámara, los voy a estar grabando ustedes Ajá, un y nos recorrido. van a hacer un pequeño recorrido del lugar. Ah, Antes, escuchemos a Orlando. Y Es importante también señalar que el Museo Hilos de Historia, Máquinas de Coser Industriales del siglo XX, está ubicado en el municipio de Envigado. Y el contexto en el que está ubicado representa, por ejemplo, parte de esa tradición industrial como es empresas como Rosellón, ¿sí? Cuando ustedes van a venir al museo se van a encontrar con varios hitos patrimoniales que son importantes. Se bajan en la estación metro de Envigado, ahí está una de las principales empresas como fue Peldar, que ya hoy en día pues eso no existe y va a terminar siendo pues otro tipo de infraestructura. Llegan al parque principal y encuentran toda la tradición de lo que es un parque principal como el del municipio de Envigado. Después van a coger a uno de los sitios referentes religiosos como es la iglesia San José. Luego se desplazan hacia la Universidad de Envigado, que es la antigua Rosellón, ¿sí? Donde eso tiene una historia, no solamente actual que es educativa, sino que es el sitio en el que funcionó la empresa industrial que inició en 1912, Rosellón, y luego la adquirió Coltejer en 1942 para ampliar, digamos, las sedes que tenía y que se concretó en 1944 en el municipio de Itagüí con la instalación de Coltejer Sedeco, ¿sí? Entonces, cuando menciono este recorrido es porque el recorrido tiene una intención pedagógica de formar en patrimonio, en esos hitos culturales que se constituyen en patrimonio como los que acabo de mencionar. Y también nos interesa hacer entonces recorridos o talleres más bien de la historia industrial de Antioquia, pero de manera un poco didáctica, que nos acerquemos al patrimonio aprendiendo, jugando por medio pues de juegos, por medio de dinámicas. Entonces hemos venido proyectando esto y a medida que encontramos un grupo poblacional beneficiario que quiere insertarse, digamos, a la dinámica del museo como recorridos pedagógicos, ese es uno de los temas. También quiero aprovechar y contarles que no solo tenemos la tecnología industrial de confección, sino que también tenemos máquinas de coltejer. Tengo 4 máquinas que son de coltejer. Entonces acá atrás hay una. Sí, aquí tenemos una tarjetadora. Entonces no son máquinas de coser, sino que máquinas que tuvieron que ver con para hacer los hilos, en fin. Yo en el transcurso de ahora les muestro qué hace cada máquina y eso hace parte del museo. Es un paseo histórico hermoso y ya le vamos a dar paso para que nos muestre más o menos cómo es esto tan hermoso, tan bello. ¿Listo? Vamos. Bien, bien. ¿Cómo vamos? Buenas, hombre, ¿cómo vamos? Bienvenidos a su museo. Hilos de historia, máquinas de coser del siglo XX. Bien, pues sigan. Los invito a que degustemos semejante detalle. Bueno, aquí, como puede ver, aquí tenemos pues unas sillas que se hicieron algún día pensando en la gente y pues cogí unas máquinas que tenía obsoletas, estas ya no tienen sentido, como para museo, y las tenía guardadas para hacer de pronto un monumento, algo así a la confección. Entonces decidí hacer las bancas para que la gente cuando venga pues se sienten y disfruten el panorama. Esta es la historia Está la cédula, pues una historia inicial de lo que es el museo, lo que representa, más o menos la época en que empezamos, lo que hacemos con el taller, con las confecciones, el museo, que se hace con eso. Al fondo pues tenemos en toda empresa anterior siempre existía una parte, algo de religión, ya sea un monumento a la Virgen,
se podía hacer una capilla también como grandes empresas. Entonces cualquier día dije yo, no tenemos dónde meter a María Auxiliadora y me diseñé una gruta compuesta por cabezotes de máquinas que ya uno sirve, porque en este, mire la silla del presidente, aquí tenemos unas máquinas, 9 máquinas que representan pues la novena, María Auxiliadora. Cogí una máquina original, este mueble es original de esta máquina Lewis. La Lewis es una marca de la Union Special, que es la cachaca que llaman de esa marca. Tenemos pedal original, motor Anco, que es un motor viejísimo y que tiene una propiedad pues, con respecto a otros motores muy especial. Y aquí tenemos esta gruta, que es bastante hermosa, llamativa y es como el referente mío. Usted ahorita le dio un nombre, se llama Gruta de María Auxiliadora. Gruta de María Auxiliadora. Porque esta era la Virgen María, entonces le pusimos eso. Como te repito, en las empresas grandes habían capillas, o de pronto alguno aparte dentro de la empresa para que la gente tuviera, independiente de qué religión era, tengan su virgen, porque uno llegaba a las empresas y tanta gente llegaban allá y se echábamos la bendición y empezábamos, ya sea con el santo que sea, y empezamos la jornada. Y ahora te caes ahí. Y esto es lo que tenemos para ofrecerles de entrada. Ahí está pasando una ruta que viene del metro y los puedes dejar aquí en la puerta del museo. Explícanos un poquito de eso, la ruta. Que acaba usted de escuchar ahí es la ruta que tenemos del museo, del metro. Ustedes se bajan en la estación de Envigado y ahí preguntan los buses que van para El Salado. Y los Barrio Nuevo. El Barrio Nuevo, para el Salado pueden coger cualquier ruta que vaya para El Salado, para el Parque Ecológico. Y se bajan aquí 100 metros más abajo en la principal. Y si no, cogen el de Barrio Nuevo, que nos deja en toda la entrada del museo. Bueno, aquí ya tenemos la parte del museo organizada. ¿Qué hice yo? Monté esta sala con una tercera parte de las máquinas. Pensando en cómo sería como una distribución agradable, cogí y hice en la sala, dividí por cuatro salas. En la sala número 1 vamos a hablar de las máquinas afines a un saco. O sea, máquinas que tienen que ver con... O sea, que ese es el saco. Este es un saco viejo, lo tengo ya partido en 2 como tiene que ser. El saco, bueno, pues si usted mira un saco más o menos normal, tiene sus ribetes, sus bolsillos internos, una cimbra, los ojales de lágrima, tiene el forro pegado aquí al forro pegado al saco, que ahí donde yo entro con esta máquina de punta invisible, que es a 2 hilos, y es una punta invisible, o sea, punta invisible que hacían las abuelas. Entonces, esta máquina es para eso. Don Francisco, ¿y las máquinas todavía están funcionales? El 80% de estas máquinas se puede poner a trabajar. Porque hay máquinas que están repeticos, pero el 80%, si ustedes van a ver la información, están muy completas. Tengo muy poquitas. Luego seguimos con esta máquina de ojal sencillo. Miren esta máquina, el monstruo de máquina para hacer un ojal sencillo de camisa. Un ojal sencillo, mire piñones, levas, bielas, dígame qué, mire todo esto. Wow. Me imagino hilar esa máquina la enhebrada. Aquí tenemos otro monstruo que es la bastiadora, que yo hablaba de la basta inicial, que primero era manual. Esa basta cual que es para darle al saco, mire, el saco un tipo de que quede más fuerte, más fino, más elegante, para que no quede tan tripudo como decimos nosotros. Una bastiadora. Hago aquí un paréntesis de las máquinas. Aquí vamos a hablar de una máquina de coltejer que era la que hacía las tarjetas. Las tarjetas hacían diseños para las tarjetas para luego pasarlas a los telares Jaguar. Es un telar donde se montaban, hacía para los pañuelos, para hacer pañuelos y los tendidos de cama. Esos telares Jaguar, o sea, y con estos dibujos que consistían perdón, por ejemplo esta máquina. Esta máquina es manual. Aquí, ¿qué pasa? Aquí se metería. Uy, qué hermoso, hermano. Aquí es manual y. Ahí se metía. Sí, se metía por acá por detrás y luego pasaba aquí el dibujo que se programaba aquí, perforado. Entonces ahí donde pasaban esos ¿Y las teclas qué es? ¿Por qué esas teclas? Es para diseñar. O sea, las teclas diseñaban. Si vos ves aquí la continuidad, aquí vienen continuos los huequitos, aquí hay un vacío, mira el dibujo que hay aquí. Entonces hacían el dibujo y luego los telares Jaguar. Ellos copiaban el dibujo que se hacía con esto y lo pasaban a eso. Y esta máquina es manual.
También tengo la otra máquina que Que es automática. ¿Sí? ya pasa a ser con motor. Enseguida Ok. lo vemos, que es motor. Mano, qué voleo. Sí. Esta máquina, una basteadora, de principios del Es una siglo basteadora. pasado, de 1930, era para hacer el asentamiento de los vestidos, luego los asentaba aquí las telas, mire como ustedes de asentado. Todo se cosía y luego se prensaba con las prensas. Wow. Zigzag, no existía mucho la fileteadora, entonces hacían el zigzag con estas máquinas. Puntada invisible para para mangas. O sea, si lo miramos aquí, ¿Cuántos procesos tiene un saco de estos, por ejemplo? hay 140. Ok. Mire el tipo de puntada que se hacía, mire, la puntada invisible para el saco. Mire cómo queda el mangar. Ah, hermoso. Aquí no cosía, y aquí se veía que Y ahí sí. esto lo hacían mucho las abuelas, en los famosos ruedos que hacían. Sí. Botonadora. Ujú. Tenemos un saco de madera que es una donación. Una donación. Sí, es una De un donación. artista, venga, yo Sí, lo... pero ese saco, valga la aclaración, es de un amigo que lo tiene aquí, lo tengo aquí guardado. Ok. Otra basteadora, pero es para montar, ya esta sí es para montar la hombrera, mire, para montar la hombrera. Es demasiado, mira. Sí, para montar la hombrera, imagínense ustedes, miren, las 4 máquinas para unas cositas. Una máquina plana. Esta máquina plana es una máquina pues que... ¿Hace cuántos años tiene esta máquina? Esta máquina más o menos de 1930 más o menos. Wow. Si no es de antes. Es una PAF. Una PAF. Aquí tenemos la... Ah, y esa es con... Sí, esta es con el rodillero. Le quité Ah, la... le casa ¿por una qué? de esas, yo creo. ¿Por qué le quité la varilla? Porque la gente llegaba aquí a moverla y en un accidente aquí le mete el pie aquí. Zaporrea. Entonces, Sí, zaporrea. la dejo así más bien. Ok. Esta es muy especial porque esta máquina es derecha, es zurda. Todas las máquinas tienen la polea a la derecha, la mayoría, pues. Esta es zurda de cadeneta para hacer cosas de ruedos, de camiseta y eso. O sea, que fue una máquina pensada para zurdos o Sí, fue inclusive así? aquí está pendiente, quedó pendiente el registro de esta cosa, para la patente. Porque Sí. no sabemos, pero sí existen máquinas zurdas. Ok. No sé si es para zurdo o no, para operaciones más bien, pero no para zurdo porque entonces sería muy... No, eso es para todo el mundo. Claro. Ajá. Y esta máquina tiene el carretel, tiene la bobina. Esto cose aquí. Ahí se le colocaba el carretel. Aquí está tiene la bobina y el carretel diario. Y todavía tiene los hilitos Tiene los ahí. hilitos, tiene nos trabaja. Genial. Aquí tenemos una ojaladora un poquito, pues le faltan las tapas, pero esto es una ojaladora de lágrima, que es la que hace el ojal para los sacos. Ah, la que se lo jala. Es de lágrima. Bueno, y esta es una montamanga, montar las sedas. Eso sí, monta las sedas en las mangas. Mire qué hace, monta las sedas de por sí, el trasero y el delantero no son iguales. Sí. Tiene que haber una máquina que arrastre más que otra. Entonces aquí tenemos el mecanismo, el diente superior que arrastra más que el de abajo. Aquí esta parte de acá, el diente aquí. Ahí está el diente. Esta es y esta tenemos una plana adicional, que esta sí tiene, no la pongo atrás. ¿Y cómo se llama esta sala? Esta sala es número 1, sala de saco. Sala de saco. Sí. Ok. Bueno, vamos a pasar a la sala número 2, que es la sala donde manejamos las máquinas afines al Aquí están los al libros pantalón. también, ¿cierto? Perdón, don Francisco. Mira. Bueno, ahí tenemos unos libros que Orlando ha sacado. Sí. Un libro, tenemos un libro de cuentos. Libro Convenio de Historia, Cultura y Historia, Patrimonio eso. de la Burra Sur. Wow. Y está el libro de ustedes de los de historia. Tenemos unos pocillos, unas postales que sacamos de cada máquina. Sacamos postales, en la parte de atrás está la historia de cada máquina. Sacamos unos pocillos, también tienen su historia. Y llaveros. Esto es parte de... Don Francisco, los ¿y hay souvenirs. existencias de libros, por ejemplo, hilos de historia para que la gente los pueda pedir? Sí, claro, nosotros tenemos existencia de estos libros. En la mitad del libro tiene la historia de cada máquina. Wow, y la qué otra hermoso. mitad tenemos, si ustedes miran aquí, a cada máquina su fotografía y su historia. O sea, los modelos, el tipo de máquina, tipo de máquina, perdón, el nombre, pero si es Durco, si es Singer, si es Pap, si es Brother, Ok, y Dependiendo. todas estas las tienen acá, ¿cierto? todo aquí ya tengo todas. Wow. Y adicional a eso, pues cada máquina tiene también aquí su pocillo. Y tiene sus... Vean, ¡Oh! vea la basteadora de la que acabamos de pasar, tiene el lector y aquí tiene su historia. Hermoso.
Adicional. Para que la gente es que vengan, vean, aquí tiene una Y forma aquí de tenemos poder llevar también, historia a la claro, casa. tenemos la maquinita, es una PAP 260 de 1980 y aquí tiene su historia. Es Maravilloso, una, maravilloso, qué hermoso. esto es parte pues de la vida de esto. Aquí tenemos ya máquinas afines a pantalón. Obviamente, mire, aquí tengo el pantalón de madera y el saco. Ok. Esto es vuelvo y repito, es una parte del museo. Está muy bonito también, sí. Sí, claro. Fileteadora, Sí. que lleva parte de pantalón, tiene parte fileteado. De 1950, cada una tiene su ficha técnica. Plana, que esta sí plana, mire, que es del 90. Esta es de las planas que yo monté, que yo ensamblé en el CID cuando yo estaba trabajando allá Sí. en el 80, de la década del 80. Estas máquinas llegaron allá electrónicas con motores Esa es electrónica. electrónica. Esa es la que se le tira la... Sí, esta sube el pedal, remata de aquí, pedal. sube de aquí el rodillero, pues ya viene la tecnología electrónica. Mire, en 1990 empezó a entrar la tecnología. Pues ya existían, porque yo estuve viendo en unos catálogos en el proceso de la aguja y en 1980 ya existían motores electrónicos en la par. O sea que usted era el que organizaba las máquinas. Esa era su función Yo en era la supervisor empresa. de mecánicos, yo tenía a cargo, tenía hasta 15 mecánicos teníamos, tenía mi ingeniero, mi jefe que era el ingeniero, yo era el supervisor, entonces me tocaba coordinar cuando llegaban las maquinarias de Japón directamente, pues Ya sabemos ese gusto yo, tan hermoso por las yo máquinas. subcontrataba las máquinas y armaba las máquinas los fines de semana. Ok. Y ya llegaban la Mitsubishi y la Yubi de Japón, que eran las máquinas que teníamos la empresa con que más se casaba, porque era un producto muy bueno, nosotros pues mecánicamente era fácil de trabajarlas, y imagínense, llegaron 150 o 200 máquinas para armar. Ok. Entonces el reemplazo que se hacía, Ajá. tenemos unas 2 agujas para preparar. Esas de 2 agujas. Sí, 2 agujas sin rematador, para preparar pues, preparábamos aquí los Esa pasadores. Singer. Esta Singer, sí. Ok. Singer. Lo que le dije ahora para cortar, mire. Primera vez que lo veo. Sí, esta máquina, ¿qué hacía? Esta máquina es una máquina gringa. La Eastman es otra máquina, otro tipo de máquina. Sí. Aquí usa una cuchilla de 8 pulgadas, esta es de 8 pulgadas, y va cortando, usted tiende la tela, entonces ya, esto baja así, y uno va cortando. Es como una sierra sin fin, ¿no? Que es correcto. Ok. La sin fin tiene la vuelta. Ajá, y esta es como una baja y sube. sierrita. Ok. Tiene aquí una manivela que sube. Esta es esta máquina aquí para cortar, que se usa para cortar la seda en pantalón para que no corta, para que no estorbara aquí, lo que es el pantalón forrado. Y le va esa formita también a la Entonces seda. a la tela cortaba aquí esta Ya máquina. le muestro la formita. Entonces aquí Porque es una cortaba. formita lo más de linda, mira. Sí, aquí cortaba la tela de aquí, iba cortando, mira cómo va cortando la Ay, tela. todavía corta, mira. Claro, no es que esto está, mira, aquí. Hermoso. Él va dejando la cosa. Presilladora para sentar los pasadores, los atraques del pantalón. Botonadora Mitsubishi, japonesa. La papa alemana. En esta máquina se usaba para pesar las telas elásticas, pues. Obviamente eso tiene muchos usos, pero en confección, ¿qué hacían? Para muchas cosas, pero una de ellas era pesar la tela para luego sacar la cantidad de prendas por kilo, Ok. o sea, en el tejido de punto. ¿Cuáles eran las máquinas de punta de, digamos, de la historia, las más importantes? Pues para mí, la más importante de las máquinas cuando inventaron fue pues, obviamente la aguja, Ok. porque la aguja fue lo primero que inventaron, y ustedes que existía aguja hasta de madera. Sí. Eso existía remoto pues hace muchos siglos. Ajá. Luego ya empezaron las familiares, que era la máquina más sencilla, que era de balita o de lanzadera, y después de bobina, que empezaron con eso. Ya cuando la ciencia se durmió y empezó a hacer muchas cuentas, no patentó, entonces salieron muchas marcas. Empezaron a salir más. Muchas marcas y muchas ideas, y entonces ya cuando patentaron habían máquinas especiales. Vamos a aprovechar, ya que estamos hablando de especiales, vamos a hablar de esta máquina randadora. Esta máquina es de principio de siglo y es la que hace este tipo de costura, una randa. Mire qué bonito esto. ¡Wow! ¡Qué hermoso! A dos hilos. Mire el Y funcionamiento. hace varias formas. No, solamente es para Solamente esto. esta. Solamente la randa. Ok. Mire, hace los huequitos y cose al lado y lado. Esto era para los adornos de los pañuelos. Y mire lo que es, mire el movimiento de esta máquina. Mire cómo mueve aquí, hace zigzag. Ah, sí, señor. Y si usted mira el mueble de principios del siglo pasado, Mire mire el con el pedal también. sí, mire el pedal Singer. Mire este tipo de motor, mire lo inseguro de este motor que no existía cuando eso no existía seguridad. Mire ese motor. Ay, mira, y eso es de cuero, ¿cierto? Eso Sí, es es el de...
la banda de cuero. La banda de cuero, Y sí. el motor, mire el motor que es. Mire este motor. Mire, todavía funciona. Mire. Ahí de embraga y desembraga. ¿Ves que no está conectado? Bueno, esta es la parte Del pantalón. Esta es la ficha, la cédula de esta sala. Y es muy distinto el pantalón al jean, claro. Sí, es lo mismo en cuanto a la prenda que es inferior, pero tiene procesos que no tiene el pantalón. Ok. Este es el logo del museo, Hilos de Historia. Museo de Hilos de Historia. Vamos a pasar a la sala familiar, que en la sala familiar es donde tenemos algo que evoca mucho, como habla Orlando, de las abuelas. Ah, sí. Empezamos con esta máquina de Hasta entrada. con la iluminación y toda Sí, cambia. cambia, mire. Sí. Mire el ruido. Mire, usted entra aquí, si usted no escucha este ruido, no viene al museo. Ah, No viene al museo. Esta máquina es a fines del siglo, principios del siglo pasado. O sea, ¿qué de marca 1800. es? Le entra aquí, pues, uno ve todo, déjalo ahí, lo tiene. Una Hable. Así. Entonces tenemos esta máquina, la 1980. Otra acotación aquí de la máquina de coltejer. Esta es una gramera de coltejer donde arañaban las pacas de algodón traídos de la costa donde fuera, un pedacito lo pegaban aquí, una gramera de estas, hasta 100 gramos es lo máximo. Colocaban ahí el algodoncito, su fórmula y determinaban cuánto pesaba esa paca. También hacían madejas de hilo, 80 vueltas en el brazo, no tengo claro cuál era la cantidad de vueltas, 80 creo que era. Luego lo pesaban y ahí determinaban el calibre del hilo, o sea, si era hilo 80, si era 120, 40, el grosor del hilo. Wow. Bueno, esta otra máquina es un de 1930, el Comején acabó con la parte de madera, entonces yo Claro. le puse, hace años. sí, yo le puse este coso aquí, le puse Es una Singer también. sí, sí, En mi esta- casa había una Singer sí, también. esta sí, mira, esta sí la tengo presente aquí. Wow. Ese sí está bien el pedal. Bueno, aquí tenemos una fileteadora, Sí. también pues, ya montada ahí. Esto es un regalo que me hizo el dueño de la empresa. Sí. Esta Singer es una máquina de balita, no es de gancho rotador, sino de balita. Aquí por encima, o sea, una balita cosida así. Eso es prácticamente un premio, mira. Sí, esto es un regalo que me hizo el que tenía en su oficina, don Raúl Álvarez, lleva ya 3 años de muerto. Sí. Me regaló eso. Ok. 1958 esta máquina Singer, mire que también existía el motor aquí incluido. Y existía, Ah, ese es de motor. sí, ese es de motor, de 1958. Mire, Wow. mire los pedales, el rebostato como era, mire. Viene aquí se aceleraba en vez de este pedal, las pisaban aquí. Ese era con las manos, que se aceleraba con la mano. Con el pie. ¿Con el pie? Con el pie. Ah, de pedal. De O sea, pedal. de. Este era el pedal, mire que sería el pedal a ese. Y aquí la conectar, y el motor está ahí. Vea. Esta es la foto que tenemos Sí. de la entrada. Y una superior, también del 70. Una superior. ¿Cuáles son las marcas más importantes? Dentro del museo tengo una máquina que tengo muchas máquinas, es una marca que es predominante, la Singer. La Singer. Tenemos Singer, Union Special, tenemos Durco, tenemos Brother, tenemos Yuki, tenemos Necchi, que es la italiana, tengo también Rimoldi y Riz. Hay muchas máquinas, pues que... La mayoría que La llegaron mayoría. acá a esta de la tierra sala hermosa. familiar vamos a pasar a bluginería. Ok. Planchas de carbón También hay que planchas usaban las abuelas. Vea, para los aquí pantalones y tengo- los aquí- sacos. yo voy aquí a esta línea de familia porque quiero mostrarles una cosa muy especial que hicimos. Que esta máquina no te la mostré. Sí. Esta es del principio del siglo pasado y esta es de fines del otro siglo. El ruido lo dice todo, mire, de 1890 por allá. Ah, Sí, el está ruido rico, se diferente escucha es- rico. Yeah. Sí. Y una máquina que en la pandemia forré con agujas y botones y agujas. En la pandemia me tocó pues hacer qué hacer. Pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le pongo- Forré esta máquina, la lavé, la organicé, la pinté y la forré. Luego tenemos otra máquina, ¿eh? Hice 2 máquinas en la pandemia. Vea, Lo que te voy a mostrar también es Las de planchas. de carbón. hermoso. Y aquí tenemos la camisa pues de madera. Que también, Todo tiene algo que eso es muy parte del artístico, museo. muy bonito. No, aquí tenemos muchas cosas para que el visitante
se distraiga, pues Sí. el recorrido. Aquí también el hay unas ambiente. piezas de hilo, los... Bueno, vamos a hacer este espacio aquí, ya que estamos aquí. ¿Qué pasa? Como explico yo, es muy sencillo. Ah, mira. Aquí tenemos el tipo, la prenda que se hace en cualquier tipo de máquinas. Entonces Sí. tenemos la tela, pero la tela va unida con unos componentes de la máquina que para poder transportar la tela necesitamos planchuelas, el diente que va por debajo y la planchuela de cada máquina. Aquí Ok. dientes de varias máquinas que tenemos acá. Y la tela sujetada con pisalienzos, que son estos los O pisalienzos. sea, que esa es la composición. La de composición de para transportar la tela. Luego tenemos, para formar la lazada, la puntada, tenemos las bobinas. Las bobinas que por dentro van los carreteres con el hilo. Para hacer la puntada, o sea, para poder unir las prendas aquí. Son acá abajo, ¿cierto? Sí, entonces aquí, ¿qué pasa? Así es la puntada, mira, para unir la tela. O sea, aquí va la puntada. Ok. ¿Y esa puntada cómo se logra? Con ganchos o con lúperes, con corchetes. Son los mecanismos que cogen el hilo de la aguja. Lo coge los ganchos, los corchetes, las lanzaderas. Eso Ok. cogen el hilo. ¿Y con qué? Con la aguja, obviamente. Con la aguja, Estas son las agujas de diferentes máquinas. Y la puntada se regula con un aparatico que es un tensor. Este tensor son estos mecanismos. Son los que van aquí, ¿eh? Miren, donde pasa el hilo y tensiona el hilo para hacer una puntada. Aquí en adecuada. Medellín, ¿dónde estaba la industria de esto? ¿Dónde uno se podía conseguir esas, digámoslo, las herramientas, las máquinas? Bueno, aquí en Medellín había muchos almacenes de máquinas. Sí. Muchos máquinas. Pero ya la competencia, pues, por ejemplo, en Boyacá hay Sí. muchos almacenes de máquinas. Ok. Distrimáquinas, y todas esas cosas ya vendían agujas, repuestos. Ya han desaparecido muchos tipos de empresas que hacían eso porque ya las máquinas, vamos a hacer una acotación ahí. ¿Qué pasa? Todos estos mecanismos se fueron deteriorando con el tiempo. O sea, ya las máquinas dejaron de ser con tanta parte metálica y volvieron pasta. Sí. Los colores ya no son negros, son blancos. Claro. Entonces máquinas negras ya Eso no nos consiguen- estabas contando. Eso. Entonces ya hay los colores. Lo otro es que es digital, o sea, ya no tiene motor, ya no tiene, sino que ya las máquinas hoy en día que tienen, no tienen motores, tienen un direct drive, que es el motor pegado directamente al eje, en las industriales pues, directamente al eje. Entonces ya todo esto se va perdiendo. Lo otro que es, ya no tienen aceite las máquinas, sino que vienen con unos mecanismos que son como anteriormente, que eran unos materiales finísimos que no necesitan aceite, Sí. sino que se lubricaban automáticamente. Había máquinas que no necesitaban eso. Entonces, y la velocidad, pues obviamente era más bajita. Entonces, todo eso ayudaba. Ya la velocidad es mucho más rápida. Bueno, Ahora vamos al lado de vamos Jim. a Jim. Bueno, en Jim vamos a hablar antes de Jim, metamos esta máquina primero. Esta grandota. Hagamos una cosa aquí para que descristemos, vea. Mire esta máquina Sí. es una máquina para, esta máquina es de coltejer. Esa era Es de coltejer, sí. Ok. Cada sala tenía de coltejer, mismo que... Sí. Esta máquina es para el análisis que hacían de la calidad del hilo. Ok. Entonces aquí tenemos un plano, una hoja, aquí tenemos las hojas donde se colocaba, pues, determinaban unos números, aquí esto marcaba el recorrido del hilo, Sí. y aquí hay una fórmula que decía qué tanto resistente es eso. Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Si usted mira aquí, empieza a bajar esta cosa aquí, mire. Es como una pesa. Sí, aquí hay una pesa y empieza a bajar aquí. Ahí bajó, mira, atención, aquí me marca, aquí vamos a repetir de nuevo. Entonces, mire, aquí es atención, mire cómo va marcando aquí, va marcando con el lapicero, marca hasta dónde llega. Llega aquí. Ok. Entonces se dispara cuando llega allá. Qué interesante. Marca eso. Bueno, aquí en Brullinería hacemos lo mismo que hicimos allá. Vamos a coger la prenda y hablemos de la fileteadora. La fileteadora, a 5 hilos o 3 hilos, depende del tipo del filete que se hace. El filete. La fileteadora. Es correcto. Luego la máquina plana, que con máquina plana pues se pegan las marquillas y hacen muchas operaciones, es la tradicional de todas las empresas. Mientras hay un taller con 50 planas, hay una botonadora, una presilladora, una hojaladora, una devanadora, y 50 planas, 20 fileteadoras, porque es de lo que más, Porque es lo que más se usa. se usa.
Por ejemplo, aquí tenemos otra máquina que también es, armamos de la famosa cerradura de codo. Esa máquina, La mire, final. sí, mire que... Esa tiene sus años también. Sí, esa máquina tiene unos años y fuera de eso, mire la operación que hace. Aquí lleva una guía, va uniendo, uno después de que filetea, va uniendo la prenda y mire la calidad con que queda, mire, queda limpiecito por lado y lado la prenda. Qué bonito. Las dos agujas, para hacer también, pues, parte. Digamos, ¿cuántos jeans se hacían de estos en ese tiempo en el día? A ver, dependiendo de la empresa, por ejemplo, Jeans, el CID, Everfit, muchas empresas hacían 1000, Miles. 2000, 3000 miles. Adicional de eso, se creó también una moda, creo, los talleres satélites, o sea, los Ok. terceros. Ok. Entonces ya no hacían 1000 en la fábrica, no necesitaban más, mandaban a hacer Lo algo. mandaban a... Entonces existían las fábricas por decir algo, en Aranjuez, en Castilla, en Belén, en toda parte de Medellín, la gente llevaba producción. Por ejemplo, yo era tercero del Grupo Uribe, ok. y en el Grupo Uribe yo hacía pantalones, y hacíamos 1000 pantalones, 800, 1000 diarios, con la gente que yo tenía, con 40, 50 operarios. Y nosotros hacíamos pantalón desde cero, llegaba cortado, armábamos todo el pantalón muy elegante, pues, de dama, de spring. Allá hicimos mucha cantidad, con todo, llegaba cortado y nosotros tocaba armarlo todo el pantalón, aplanchado y embolsado. Todo listo para entregar a... Qué lindo. Eso éramos los Muy bonito. terceros. Y yo no tenía fábrica satélite, sino local, sino que era satélite todo. Esta es una máquina pretinadora. ¿Qué hace? Después de que esté montado el blue jean, se pasa por esta máquina, ya sea con una guía para hacer esta pretina sencilla, o si queríamos una pretina sándwich de dos colores. Pretina es esta, mira, coge el delantero y el trasero, lo pasan por aquí, lo cosen con dos agujas. Aquí es a ver que eso tiene 4 agujas, entonces pasa con 2 o 3, depende del estilo, y lo pasaba uniendo esto. O sea, cogía el trasero, el delantero, ya pegado todo esto aquí, lo pasaban a la pretinadora. Y después de pretinar, pues montaban los pasadores. Aquí ya estaba previamente montado, lo montaban aquí el pasador y lo presillaban con una máquina de esta. Estaba de tecnología vieja, ahora ya es diferente. Ahora, una máquina que hace la tira de pasadores, la máquina coge, lo pega aquí automática con dos cabezas, corta el pasador, dobla el pasador, lo dobla así como está aquí, lo cose y lo corta. Entonces, no. Aquí tenemos la máquina, en este caso te voy a mostrar con Blue Jean, pero este es para pantalón más que todo. Para las planchitas, ya está planchada. Entonces aquí vamos a hacer el proceso con esta, pues esto es para aplanchar bota. Ahí la planchaba. Sí, aquí se aplanchaba si había costura y se aplanchaba obviamente, pero más que todo hay costura. Este es un vaporizador que yo tuve en mi empresa, esto genera vapor y esto para planchar las botas de los pantalones. Entonces aquí abríamos las costuras, porque no tenía que ser abiertas las costuras para que no quedara como está este Blue Jean tirado para un lado, porque pues queda... Eso es un proceso muy grande. Largo, tedioso y mal pago. Sí, porque es que nadie paga lo que vale hacer una cosa de estas. Y a vos le iban a vender o no un jean de 25.000 y uno, pero ¿por qué tan caro? Porque es que mire, si usted ve Blue Jean aquí, mire este Blue Jean, mire cómo está terminado, todo bien bonito. Claro. Los otros Blue Jeans son todos fileteados, o sea, todo esto se ve por dentro, no se ve esta calidad. Obviamente hay más calidades, depende también los lavados, el tipo de prenda. Aquí sí ya tenemos un secreto que tengo guardado. Esta máquina es una hojaladora de lágrima, mire. De lágrima, es grande. Sí, esta es grande, pesada, y mire el proceso, mire, pase para acá. Por ejemplo, mire, esta máquina, ¿qué hace? Uno hace montar la prenda aquí, ¿cierto? Sí. Entonces aquí ya cosía, entonces uno baja la prenda aquí. Mire cómo queda. Esto al prender lo baja, cose. No la tengo cosiendo porque es motor así a 220, es trifásico. Yo no tengo aquí capacidad para eso. ¿Y por qué tan grande? ¿Porque era industrial? Porque era industrial y tenía muchos componentes. Entonces, mire, entonces llevaba la prenda, cogía, entonces mira otra vez. Entonces, mire, va cosiendo aquí, mire el ruido, va cosiendo aquí. Ahí, cortado. Y aquí hacíamos el broche, pegábamos el broche. El brochecito. Y también el tachecito. Y aquí el coge de la cintura. Esto es una máquina remachadora. Maravilloso. Le voy a contar el secreto, es que con las máquinas de punta invisible, aquí le muestro más claro.
Sí. Un cordón que hice yo con un ensayo con la máquina de punta invisible de saco. Pasé la máquina por aquí, sin parar, pasé por encima del blue jean, vino aquí, y usted metía la mano y no sé. Estaba bien. Era punta invisible. Mire, pues Ok. aquí tengo una costura. Solo cosía esta Sí. tela, pero no cosía esta. Pero aquí. por fuera no. Entonces uno. Yo esta boda, pues no me quise batajara, pero es llamativo. Sí. Porque es que mire, Está usted pone chévere. el pantalón y mete la mano y no cose, pero si no cose aquí, voltea Claro. aquí. ¿Y se volvía más sencillo el proceso o igual? No, eso era para pegar las ruedas de aquello. Esto fue ensayos que hice yo cuando existía. No sé si usted se acuerda que hubo una moda que los bolsillos eran llenos de De botones. botones, de costuras, Sí. de dibujos. Sí. Ahí fue que yo un día ese ensayo y vi que lo costaba y dije, no, dejemos la idea quieta. Bueno, y estas son las damas, ¿cierto? Estas son las damas. Este es muy importante. Para mí esto es la presentación De lo que es el museo. de lo que es el museo. Para mí esto es una cédula que es muy importante en la confección. Leámoslo. Si estas máquinas de coser tuvieran el poder de comunicarse, muchas historias de emprendimiento, fortaleza y amor saldrían a la luz, pues máquinas que testigos del tiempo y de los impresionistas desarrollos tecnológicos que simplificaron su forma y operación. Estas han sido cómplices de miles de mujeres y hombres que llegaron al mundo de las confecciones buscando un futuro mejor para su familia y que terminaron enamorándose de su labor, porque entendieron que más que vestuario estaban tejiendo sociedad. Hilos de Historia es un homenaje a una de las actividades económicas que más le aportaron al desarrollo de Antioquia y a todas esas personas que lo hicieron posible. Esto es hermoso. Hombre, Ahorita Fanny leamos. es una señora que tuve yo, Sí. que pues, Fanny tuvo su Mosquera. historia. Fanny Mosquera, hace 20 años, esto fue tomado hace por ahí 8 o 10 Tía años, Fanny. ya está pensionada. Yo pensioné mucha gente de la que tuve, Sí. afortunadamente pues Qué lindo. fue tremendo. Esto tuvo pues Fanny Mosquera, hace 20 años que doña Fanny cogió por primera vez una máquina de coser, sin saber qué era, para qué servía y que le servía para poder tener la vida llena de muchas bendiciones, como dice ella. Como diría ella. Cuando su esposo se marchó, pues los niños que aún estaban pequeños, ella, que nunca había trabajado fuera de su casa, decidió encargarse económicamente de la familia. Y así con el empuje que siempre ha caracterizado, logró ingresar al mundo de las confesiones. Y allí se quedó, por dos razones. La primera, que era que se enamoró profundamente del trabajo, y la segunda, aún más importante, que es a través de ese pudo cumplir con los grandes sueños, hacer una casa propia y hacer de sus hijos unos profesionales, porque me consta que lo hizo. Eso es. Este museo es una oda de la historia como lo estábamos hablando ahorita. Sí, hombre, ojalá tenga acogida. Yo sé que lo que te voy a decir es algo que es real. No tenemos en Medellín ni en Colombia. No hay yo he estado buscando por YouTube o por muchas redes y no aparece. Los que he visto son muchos museos en Europa, en todas partes donde tienen museos. Por decir algo, tienen 50 máquinas de estas de diferentes colores, pero las mismas. Sí. Arrumadas como museo, yo creo que es el primero. Por eso hago énfasis y ojalá la gente se apropiara de esto, porque es que esto tiene mucha historia y esto nos representa a nivel nacional. A todos. A todos. Con Orlando hay una historia muy chévere. Sí. Él hizo una conferencia con México, se conectó virtualmente con México a una invitación que hizo a él de las industrias a nivel global. Sí. Estuvo Bolivia, estuvo Panamá, estuvo también Venezuela, Colombia. Y en la entrevista que hicieron a él le dijeron una pregunta: ¿por qué Colombia tiene un museo del oro en Bogotá, que Colombia tiene oro? ¿Por qué Medellín no tiene un museo de confecciones? Eso es. Siendo la capital casi que mundial, pues cuando eso de la confección. Entonces, mira, hicieron esa pregunta hace mucho tiempo y yo con el museo guardado. Y aquí lo tienen ya. Y aquí está a la orden de disposición, vuelvo y repito, cuando quieran, vienen, me llaman y los atiendo. Porque para mí es... La idea es llenar este espacio y que venga Oiga, mucha ojalá, gente. sí, ¿no? Porque como lo dijimos ahorita, esta es la historia de todos. Esta es la historia. La historia de todos. Usted se pone una prenda, pasó Ahí por está. máquinas. Sí. Si la abuela tiene una falda puesta larga,
pasó por máquinas, porque hay ropa que tienen, porque esto dura mucho, hay ropa que pudo haber pasado por estas máquinas. Obviamente, 30, 40 años, una abuela puede tener su ropa guardada. Eso es. Tenemos muchas cosas, muchas que tenemos. Bienvenidos y los espero por ahí. Eso es. Venga. Francisco. Bueno, y así le damos conclusión a este hermoso recorrido con el Museo Hilos de Historia. Les quiero agradecer infinitamente a don Francisco. Hombre. Muchas gracias por esa acogida tan bonita, esta es la historia de su vida, ahorita lo estaba contando. Sí. Y la historia de Muy Colombia, importante. la historia de nosotros. Muchas gracias, don Francisco. Ya sabes, hombre, que estamos para servirles a la hora que sea, con la gente que quieran venir, con mucho gusto. Orlando y yo estamos activos y prestos a atender a la gente a la hora, como digo ahorita, a la hora que sea. Ok. Nos llaman y programamos la visita. Ok. Y muchas gracias, don Orlando, también por la acogida, por esa buena disposición, por ese bello trabajo de historia que está realizando acá. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Y quiero terminar con un poema. Hay también un libro que se llama Esther de Sastrería, poemas, y los escribe Orlando Luján. Okay. Hay uno que dice Árbol Nocturno, quiero cerrar con eso. En la noche del árbol, un sinsonte canta entre la hierba mojada. En la rama de la noche, los amantes entre la hierba mojada. En la hoja del amor de la noche, un sinsonte canta entre la hierba mojada. En la noche del árbol, en la rama de la noche, en la hoja del amor de la noche, entre la hierba mojada, es posible. Okay. Muy bien. Qué hermoso. Bueno. Así que muy invitados para que visiten este lugar. Volvemos y lo decimos. Queda en el municipio de Envigado, subiendo para el Salado, ¿cierto? El Parque Ecológico. En el Parque Ecológico Sí, del Salado. Abajo, al frente de la iglesia de Santiago Apóstol. Es un referente muy importante. Se encuentran en Google Maps. Sí. Tenemos en Nosotros Instagram, llegamos muy fácil. En Instagram Sí. tenemos, en Instagram lo pueden ubicar, hilos_historia con minúscula. Y en Facebook también tenemos en varias partes. Busquen museos de Colombia, museos de máquinas de coser y van a encontrar hilos de historia. Sí. También si vienen caminando, pueden coger el colectivo del metro que suba hasta el Salado, lo cogen en Envigado, en la estación de Envigado, aquí los dejan. Ajá. Aquí los dejan porque pasa acá al lado. A todo el delito. Entonces, muchas gracias. Y los esperamos. Y los esperamos en este lugar. También muchas gracias a ustedes por vernos, por compartir, porque es tan importante compartir estos sitios, importante. que es muy bonito. Porque la idea no es que nos traguemos uno solo la idea, sino que multipliquemos todo esto. Porque Eso es. lo que hablamos ahora, Sí. el voz a voz, estos videos que son tan espectaculares, hagan de un museo una maravilla. Okay. Y también lleguen y se llevan un librito de estos. Claro que sí. Ahí tenemos libritos, pocillos, postales, llaveros. Tenemos de todo un poquitico para Eso es. que vaya Muchas por gracias. Souvenir. Muchas gracias a ustedes. Hombre, gracias por venir. Gracias, don Orlando. Francisco. Y nos vemos en una próxima. Chao. Ok, chao. Agradecimiento a Liz. Oh, no es que. Espere, corte. Agradecimiento a Liz que está acá atrás grabándonos. Muchas gracias por su bella compañía. Muchas gracias a Gloria también por presentarnos a estas hermosas personas. Y ahora sí. Doña Liz, muchas gracias. Canelita en Rama es una producción de Reflejos Producciones bajo la dirección de Jonathan Vélez. Producción de sonido y piezas musicales, Lisa Redondo.